dovere, potere. ¿Qué estoy haciendo? Espera, deme un segundito que... Dovere, potere e volere. ¿Cómo se llamaban esos tres verbos? Modales. Verbos modales, exacto, verbos modales. ¿Qué función, así por encima, qué función cumplía un verbo modal? ¿Por qué existe un verbo modal? Modifica otro verbo. Eso mismo. Bien, ¿ya? Entonces, estos tres verbos modales lo que hacen es modificar a otro verbo. Modifican el modo, modifican el sentido de otro verbo. ¿Cómo funciona un verbo modal? Yo tengo el verbo modal conjugado en la persona que yo necesito y va acompañando un verbo que va a ser el verbo principal, que va siempre en infinitivo. Ya, entonces eso lo hemos visto 1000 veces, ya estamos pero expertos en lo que es un verbo modal y cómo funciona. Pero le agregamos una complicación. ¿Cuál es? Que vamos a usar estos famosos verbos modales en el pasado próximo, que es un verbo compuesto. Recuerden siempre que el pasado próximo, ocupa tanto un auxiliar como un participio. Es decir, no es un solo verbo, sino que son dos. Y aquí es donde se pone un poquito más complicada la cosa, pero si somos metódicos, si somos ordenaditos y estudiosos, no es tan terrible. Yo, cuando les enseñé los verbos modales, yo les decía que el verbo principal es el verbo que va en infinitivo. Y yo les dije, por ahora, no les hace mucho sentido esto, pero ya les va a hacer sentido. Este es el momento en que les va a hacer sentido, ¿ya? Ahora sí que va a tener un porqué eso de que yo les decía que el verbo que manda, el verbo principal, verbo en infinitivo, no el modal. El modal solo cambia el modo, solo cambia el sentido, pero gramaticalmente no tiene ningún peso. Bien. Leslie, léeme la primera frase. Ieri sono dovuto partire presto. Bien. ¿Qué significa eso en español, Leslie? Significa ayer debí partir temprano. Perfecto. Ayer debí partir o he debido partir temprano. Acuérdense que yo me quedo contento con las dos traducciones. Bien. Leslie, léeme ahora la segunda. Stamattina ho dovuto fare colazione in fretta. Bien. Ojo ahí con la doble de stamattina. Toca la lengua, me Stamattina. falta agua. No he Pasa, alcanzado a tomar pasa. agua, ¿verdad? No he alcanzado a tomar agua. Bueno, ¿Qué esta significa mañana eso? debo tomar el desayuno in fretta, no me acuerdo lo que Apurado, es. deprisa. Deprisa. Pero ojo que no es debo, ¿No? es Debí. debí. ¿Debía? He debido, debí. No debía, debí. Ya. O tuve que. Nosotros decimos tuve que. Esta mañana tuve que tomar desayuno deprisa. Bien. ¿Qué verbo modal estamos usando, Leslie? En las dos frases. El verbo dovere. Exacto. ¿Se fijan que las dos frases lo estamos usando? Es el mismo verbo modal usado de la misma manera. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre una frase y otra, Leslie? Espérame. Aquí, en el primero usamos el verbo essere y en el segundo el verbo avere. Perfecto. En una usamos el verbo essere, en la de arriba, y en la segunda usamos el verbo avere, a pesar de que estamos usando el mismo verbo modal. Sí. ¿Por qué? Y aquí es donde yo les decía, ¿cuál es el verbo que manda? El verbo que está Verbo, en infinitivo. claro. Entonces,
el verbo partire, ¿qué tipo de verbo es? Es un verbo de movimiento. Entonces, es un verbo que normalmente cuando yo lo conjugo sin un verbo modal, usa siempre el verbo avere. O sea, el verbo essere, perdón. Yo digo, io sono partito, tu sei partita, lui è partito, lei è partita. Entonces, cuando yo lo use con un verbo modal entre medio, yo igual voy a seguir manteniendo esa regla. Entonces, si el verbo partire usa el verbo essere, va a usar el verbo essere aunque haya un verbo modal entre medio. Lo mismo pasa con el fare, pero con el verbo avere. El verbo fare siempre usa el verbo avere. Ho fatto, hai fatto, ha fatto, siempre usa el verbo avere. Entonces, cuando yo lo use con un verbo modal, va a pasar lo mismo. Voy a usar el verbo avere. Entonces, Giuseppe, ¿sí, Rosa? una consulta. La clase pasada tú dijiste que los adverbios se Sí. colocaban entre el auxiliar y el verbo, y aquí el presto está al final. Ya, sí. Me hicieron una pregunta parecida en otro curso después de ustedes. ¿O fueron ustedes? No me acuerdo. Alguien me preguntó un poco lo mismo. ¿Por qué en otra frase también pasaba lo mismo? Y investigué, porque en ese momento no sabía. Los que van al medio son estos. No son todos los adverbios. Son estos adverbios. Entonces, no, esa regla no se aplica a todos los adverbios. Se aplica a estos. A esta batería, por así decir, de adverbios. A este conjunto que son en general los que más se usan. Buena pregunta, Rosa. Y el anque sería el único que iría Que al puede medio, ir ¿no? al medio, después o incluso antes puede ir. Ah, ya. Pero yo lo que les decía, ya que se tienen que aprender también el anque, apréndanselo al tiro todos juntos como al medio. Entonces el anque acostúmbrense también a ponerlo al medio. Ya, gracias. Ya. María Olivia, léeme Ya. la frase 3. Purtroppo non sono potuto andare da Antonello. Bien. ¿Qué significa eso en español? Purtroppo. Espérate. Lamentablemente Ujú. no pude ir donde Antonello. Perfecto. Lamentablemente no pude ir o no he podido ir donde Antonello. Súper. Ya. Léeme la otra. Ya, con quel rumore non ho potuto studiare. Ya. ¿En español? Con aquel rumor será, no sé. No, No, rumores con aquel es ruido. ruido. Con aquel ruido no he podido estudiar. Perfecto. Con aquel Ya, ruido no he podido estudiar o no pude estudiar. Entonces lo ya. mismo. Tenemos un verbo que es verbo de movimiento, andare. Por lo tanto, tenemos que obligadamente usar el verbo essere. Y aquí el verbo studiare, que yo siempre conjugo con el verbo avere, le ponemos verbo avere. Bien. Patricia, léeme la penúltima frase. Irene è voluta venire da sola alla festa. Bien. ¿Qué significa eso en español? Irene debió venir sola a la No. fiesta. Volere. ¿Qué Querer. significa volere? Querer. Ah, o sea, ya. Quiso venir sola a la fiesta. Perfecto. Irene quiso o ha querido venir sola a la A la- fiesta. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de sola, de soledad, es da sola, da solo, da soli. Bien. Y ahora léeme la última, Patricia. non ha voluto continuare quella relazione.
no ha querido continuar esa relación. Perfecto, no ha querido o no quiso continuar esa o aquella relación. Ya, entonces, de nuevo tenemos lo mismo, ¿cierto? Verbo de movimiento, verbo essere, verbo transitivo con el verbo haber. Pero fíjense, Irene es una mujer. Entonces, Voluta. voluta. Es decir, que podemos sacar en limpio eso, de que la regla de que cuando usamos el verbo essere tenemos que hacer coincidir género y número se mantiene. ¿Ya? Seguimos con la regla. Si usamos el verbo essere, coincidimos género y número. Cuando usamos el avere, da lo mismo, va a terminar siempre no. Entonces yo incluso en la última frase, también el sujeto podría ser Irene. Irene non ha voluto continuare con las relaciones, porque como termina no, el sujeto puede ser un hombre o una mujer, a mí me da lo mismo. Total, el participio siempre va a terminar en no. Pero cuando uso el verbo essere, no. Tengo que hacer coincidir. Ya. ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? Sí. No es difícil de entender, es más difícil de usar, ¿ya? Sobre todo a nivel oral. A nivel oral es más complicado usarlo. Hasta los italianos se equivocan harto en esta parte. Pero es pura costumbre usarlo. Cuando lo escribimos, no, ahí no se pueden equivocar nunca. Oralmente no me molesta demasiado porque, como les digo, yo sé que oralmente es difícil estar pensando en el último verbo cuando empieza recién el primero. Así que eso no tengo problemas. Pero la idea es que en general se haya entendido. Así que, si me dicen que sí y que no tienen dudas, nos vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya? Entonces me pone el ejemplo. ¿Qué me dice el libro? Ieri, y después me pone el verbo. Io, es decir, la persona en que lo tengo que conjugar. Dovere, el verbo modal. Y lavorare, el verbo principal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, ya, lavorare. ¿Usa essere o avere? ¿Cómo es? Es io ho lavorato, tu hai lavorato, lui le ha lavorato. Usa l'avere. Entonces, el io lo pongo con el verbo avere. O. Oh. El participio es fácil porque los tres tienen participio subparecido. Dovere, dovuto. Potere, potuto. Volere, voluto. Así que, dovuto. Y después el verbo principal se queda igual, pues, en infinitivo, no tenemos ni siquiera que conjugarlo. Entonces, tenemos que estar atentos solo a qué tipo de verbo es, por lo tanto, qué verbo auxiliar usamos y después qué regla lleva el participio. Acuérdense que si lleva el essere, tiene que coincidir. ¿Ok? Bien, háganlo, avísenme cuando estén listos, me dicen listo, ¿ya? Hay que ver.
están ya? Pregunto. ¿Están todos listos? Sí. Y les dije, cuando estén listos avisen. No me hacen caso. Estamos sacando la vuelta como el último día. Ya. El calor, el calor. El calor los tiene así. Ellos tontos. Están pensando ya en las vacaciones. Oh, Total. qué rico. Ya. Sobre todo vacaciones. Un desastre van a ser las vacaciones. No. No, pero yo digo ¿Qué? todo. Van a tener tiempo para leer, Yo me llevo para todo. estudiar. Tengo listo para ir. ¿Cómo? Yo tengo listo para irme el miércoles a Coquimbo porque mi hija está de cumpleaños. Entonces tengo Ah, qué listo mi rico. Oye, han aumentado los contagios en Coquimbo. Cuidado. mucho. Sí, mi hija me dijo que si dicen 43 son el triple. Ya, chuta. Como si es kinesiólogo, así que hay que andar con cuidado, pero Hay está que de tener cumpleaños, cuidado. no lo puedo evitar. De casa a casa nomás. Sí, A pues. casa de ella, nada. Ya. Ya. Rosa. Rosa, dime tú la 1. Non ho voluto comprare una macchina di seconda mano. Perfecto. Non ho voluto comprare una macchina di seconda mano. Acuérdense siempre que la mejor forma de identificar un verbo siempre era para ayudarnos, preguntarnos el qué cosa, a quién. Entonces, aquí en algunas es tan fácil como esta. Yo digo, ¿qué cosa no quise comprar? Un auto de segunda mano. Súper. Bien. Andrés, dime la 2. Ida è voluta continuare a studiare anche dopo mezzanotte. Ojo, Mezzanotte. continuare qué. Sí. ¿Qué cosa no quiso? ¿Qué cosa quiso continuar? A studiare. Entonces hay un qué, hay un algo, ¿cierto? Sì. Ha voluto. Ha voluto. Ha voluta. No. Esta no tiene, no Si es yo género. uso el verbo avere, Sì. termina no. Ha voluto studiare. Ha voluto continuare Eso, a continuare studiare. a studiare. Ha voluto continuare a studiare. Anche dopo mezzanotte. Siempre. Bien. Leslie, la 3. Justo la que tengo rara. Ya, dice, señora, espérate, por lo veo acá, Pertini, come ha potuto affrontare una situazione così difficile. Perfecto. Está bien. Bien. Signora Pertini, come ha potuto affrontare una situazione così difficile? Ojo con el così, no es così, Es es così. così, Perfecto. così. Siempre Così. con el acento en la I, così. È difficile. Exacto. Bien. María Olivia. La 4. Ujú. Alla fine noi siamo dovuto tornare a casa da sole. Ya. ¿Qué problema? Primero, Ya. si es siamo, no es necesario poner el noi. Acuérdate que el noi no lo necesitamos. Sí, ya. Pero si es noi, y estamos usando siamo, el participio no va a ser nunca singular. Va a ser plural. Después, tengo otra pista. Da sole. ¿Qué significa ese da sole? Recién lo dijiste. ¿Solas? Solas. Son Solas. mujeres. Son mujeres. Y no una, sino que varias. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Este siamo. Dovuta. No, son varias mujeres. Dovute. Eso. Dovute. Sí, no Siamo dovuti. dovute Dovute. tornare.
Dovute tornare. Tenemos que estar súper atentos siempre, súper ¿Ves? atentos a el sujeto. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Son varios hombres? ¿Son varias Da mujeres? sole. Verbo essere. Mm, Da Entonces, sole es solas, entonces. solas. Y solo- solas. y solos, Soli, da soli. ya. ¿Ya? Lo que sí que tienes que tener súper claro siempre, Marilia, es que el siamo, el siete y el sono en plural, Tiene el, que ir con el participio el participio termina siempre o en i o en e. ni o en e. Sí. Exacto. Bien. Y terminamos con Patricia. Maurizio non ha potuto trovare una buona scusa. Perfetto. Maurizio non ha potuto trovare una buona scusa. Súper. Ya, aquí también, pues, encontrar qué, Sí. encontrar una buena excusa. Listo. Y ahí tenemos súper claro que es un verbo transitivo, que usa el verbo haber, etc. ¿Dudas que les hayan quedado? Hay que estudiar nomás, Giuseppe. Hay que estudiar, hay que Claro, hay repasar. que pensar mucho la respuesta, claro. Y Sí. Les tiene razón. Ya, entonces, lo que les decía antes de que nos vayamos a pausa, les puse en el chat de WhatsApp un link que se llama writeplay.it. Ese link es súper bueno, va a ser su mejor amigo durante las vacaciones. Ujú. Ya es, la RAI es el canal estatal de Italia, es como el TVN chileno. Y este RAI Play es como un Netflix de la RAI. Mm. Es decir, hay un montón de películas, series, Oh, buena. programas, de todo de la RAI. ¿Ya? Y es gratis. Eso es lo mejor. Ustedes se tienen que hacer un usuario, una cuenta, no les va a pedir nada, no les va a pedir tarjeta ni nada, es llegar y entrar. Ya. Y no todo está disponible, pero hay muchas cosas disponibles. Hay algunas cosas que por temas de copyright no está disponible en Chile. Pero muchas, la gran mayoría de hecho, están para entrar a ver. ¿Con traducciones o sin traducciones? Sin traducciones, pues Andrés, Sí. ya estamos grandes. La gracia es que la O sea, oreja. Que el oído se afine. Puede Sí. ser que haya algunas que tengan subtítulos, pero subtítulos en italiano. Ninguna tiene subtítulos en español. Ya. Ya, pero vayan de a poquito, pues vayan metiéndose algunas series, algunos programas y ver qué pueden hacer. No ojo, y tienen que tener súper claro, ustedes este año, terminando esta unidad, terminan lo que sería el nivel A1, ¿ya? Y pasarían el próximo año al A2. ¿Cuáles son las competencias del A1? No son muchas. ¿Ya? Es decir, el A1 es empezar a entender, empezar a tener comprensión oral, pero no mucho más. Entonces, si entran a ver una serie y entienden poco, es normal, es el nivel en el que están, ¿ya? Así que no se desesperen. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es como la gracia de este nivel? Que lo que siempre digo, uno cuando escucha un idioma nuevo, escucha ruido, ¿cierto? Uno escucha algo y dice, uy, no le entiendo nada, es puro ruido. Cuando empezamos a estudiar, ese ruido poco a poco se va transformando en palabras que nosotros podemos entender. En ese nivel están ahora. Están ya logrando diferenciar palabras, escuchar cosas. Entonces, ustedes cuando escuchen, fíjense en las palabras que conocen. Ah, mira, no sé, pues ahí dijo algo con el verbo essere, ahí está hablando en pasado, no está hablando en presente. Eso,
Ahora, si no entienden la frase completa, es normal porque están en nivel A1, ¿ya? Así que toda cosa a su tiempo. Hay que ir de a Pregunta, poquito Harto, afinando. Giuseppe. ¿Cómo? Yo siento que yo entiendo mucho, no siempre lo puedo explicar o lo puedo escribir bien, pero entiendo bastante. El concepto, sí, Sí, pues sí, la es que en eso, idea, sí. eso es lo importante de ahora, que ustedes puedan escuchar y por último, entre que entienden algunas palabras y que el concepto y ven quién está hablando, puedan entender todo. O sea, la idea general, no todo, o sea, cada una de las palabras no, pero la idea general sí. Giuseppe, Y no se les pide más que eso. ¿Sí, Patricia? perdón. ¿Antes de A1 hay otro o este es el primero? El primero, uno parte es A1, A2, Uno parte B1, A1. B2. Sí. Perfecto. Uno parte A1. Lo que Ok. pasa es que por cantidad de horas, el A1 yo lo separo en 2 años. Porque 2 horas a la semana es muy poquito. Perfecto. Ok, gracias. No hay nada. Imagínense que el curso que fui a hacer yo a Alemania, de alemán, Ujú. cada nivel, o sea, el A1 completo, el A2 completo, uno lo hace en 2 meses. Oh. Ustedes lo hacen en 2 años. Pero es cantidad de horas, pues si todo es cantidad de horas. 2 horas a la semana para aprender un idioma es muy, muy poquito. Sí, porque Y lo- pierdo. Pero lo otro es que tú vas a un curso de inmersión, ahí tienes que aprender sí o Claro. sí, ¿no? Claro, aparte que la forma de las clases, cuando uno tiene 5 horas al día o 4 horas al día, todos los días, la forma es bien distinta, pues ahí uno tiene que hablar. Porque hay más tiempo, entonces hay más tiempo que hay que como rellenar un poco. ¿Y cómo se rellena? Hablando. Pues. En cambio, cuando uno tiene 2 horas a la semana, hay que pasar más materia, pues súper distinto el sistema. Y además que después no sigues hablando. Vuelve Claro. a tu vida, digamos. Claro. Así que eso les decía, si no entienden todo, no se preocupen, no digan, pucha, es que llevo 2 años y todavía no. No. Son 2 años, pero 2 horas a la semana, así que es normal el nivel en el que está. ¿Ya? Ya. Bueno, dicho eso, vamos a